muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Mujer y Poder. Servidora Nadia Sanabia en esta tercera era de Mujer y Poder, ahora en Regeneración. Agradezco como siempre a Raúl Castellanos el espacio y por supuesto también le agradezco muchísimo a ustedes, a todos los que nos dan sus compartidos, a todos los que comentan también este programa. Ya saben que el estilo es duro, necesitamos una ciudadanía informada y necesitamos asumir como ciudadanos una mayoría de edad. Le agradezco mucho el día de hoy a nuestra invitada Maribel Martínez Ruiz, diputada federal del Partido del Trabajo, que esté con nosotros. Diputada. Muchas gracias, mi querida Nadia, qué bueno poder compartir nuevamente contigo en esta tercera era de Mujer y Poder y por supuesto a tus órdenes. Siempre estos espacios ayudan mucho para que la gente nos vea, para que sepa qué andamos haciendo, en qué nos hemos involucrado y nosotros que representamos a la ciudadanía, pues estar siempre a la orden, ¿no? Muchísimas gracias. Es un México inédito, además de por el hecho, por supuesto, de que Andrés Manuel López Obrador, después de más de 18 años de estar buscando la presidencia de la República, es el presidente de México, por el hecho de que en las dos cámaras, la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores, son dos mujeres las presidentas de las mesas directivas, Laura Rojas, panista en el caso de la Cámara de Diputados, y Mónica Fernández de Morena en el caso de la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la diferencia? También, por supuesto, Maribel Martínez Ruiz es secretaria de la mesa directiva, votada. Estamos muy contentas de que haya una oaxaqueña ahí y esperamos mucho trabajo y esperamos que sea muy productiva y esperamos que también nos cuente cuál va a ser la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y con esa pregunta quiero empezar, Maribel. Tenemos una mayoría, arrasó Morena el año pasado en las elecciones, derivado por supuesto del hartazgo de la inmensa mayoría de los mexicanos. En este punto, sin embargo, muchos dicen derivado del arrastre que los sexenios pasados impusieron a México, no se ven los cambios inmediatamente. Y en contraparte, pues este asunto de sí, pero Andrés Manuel López Obrador prometió los cambios casi como varita mágica. En el caso de la Cámara de Diputados, ¿cuál es la diferencia? Morena es ahorita mayoría. ¿Qué es lo diferente a otras legislaturas, diputada? Pues mira, esta es la primera vez que yo soy diputada federal, pero por todo lo que nos han comentado, creo que sí hay grandes diferencias. Y a pesar de que sí los cambios no son inmediatos, nosotros sí entramos con cambios inmediatos. Por ejemplo, la primera ley que aprobamos fue las remuneraciones de los servidores públicos. Y aunque no la habíamos aprobado aún, estábamos en ello, nosotros ya entramos con la austeridad en el Congreso. Hablamos de que nos hemos ahorrado más de 1,000 millones, por ejemplo, en un solo ejercicio. Así que creo que esos son avances importantes que pueden dar muestra a la gente de que no somos iguales, como dice el presidente. Y sí, ganamos con una mayoría impresionante porque el Partido del Trabajo junto con Encuentro Social y Morena hicimos una coalición. Seguimos unidos en una coalición legislativa para poder avalar todos los cambios que ofrecimos en campaña. Porque tú estás de acuerdo que aunque somos un poder independiente, nosotros hicimos campaña con el presidente. Uh-huh. Así que no podemos eludir que esas propuestas pues se lleven a la Cámara y las votemos a favor. Sí, con un estudio uh-huh. que hacemos todas las diputadas y diputados en nuestra fracción, tenemos sesiones muy largas de asesoramiento para poder identificar cuáles son los puntos claves en cada iniciativa y que votemos en conciencia, no solamente porque nos dicen que hay que votarla a favor. Esa es la gran pregunta. Bueno, dos. Primero, hemos tenido pues la mala fortuna de repente de enterarnos, qué bueno que nos enteremos, de algunos diputados, diputadas, senadoras y senadores que parece que no tienen claro, de Morena, que parece que no tienen claro a qué llegaron a los congresos. Algunos que ni siquiera saben expresarse bien, por una parte. Por otra parte, algunos otros diputados y diputadas
que utilizan el micrófono en el legislativo para lanzar una cantidad grande de improperios, que no es caso único de Morena, también lo hemos visto desgraciadamente con los panistas, y no nos queda claro si se preparan o no para la tarea que tienen. En el caso de ustedes, ¿es el Partido del Trabajo exclusivamente quien toma este tipo de asesorías, quien los trabaja, o son todos los de Morena y los del Partido de Encuentro Social también? Hemos tenido encuentros de coalición, donde pues desarrollamos los temas, nos presentan las iniciativas, se explican, y cada grupo parlamentario también lo hace pues ya en sus espacios. Nosotros siempre, sí, nosotros siempre lo hacemos, siempre. De hecho, llamamos expertos que nos ayudan en los temas económicos, porque tú estás de acuerdo que aunque pues llevamos la representación de la gente, tenemos perfiles diversos. Yo, por ejemplo, soy contador público, a mí esto del presupuesto me encanta, yo me meto a revisar todos los anexos, eso es algo que a mí me gusta. Pero hay diputadas y diputados que son psicólogas o, no sé, maestras, pues son perfiles diferentes. ¿Qué le decía yo a mi coordinador, por ejemplo? Oye, coordinador, pues ahora con las comisiones, que sean nuestros perfiles los que valgan para ir a cada comisión, que no sea porque nos toca o a qué grupo vamos a privilegiar, que sea nuestro perfil, porque además eso garantiza que hagamos un buen trabajo, ¿no? Que le respondan al pueblo de México. Que le podamos responder, exactamente. En mi caso, pues yo la verdad es que sí quedé en las comisiones que quería y creo que estamos haciendo un papel digno. ¿Yo qué pienso, mi querida Nadia? Y bueno, eso es en lo particular de todas y todos, que cuando decidimos participar tenemos que prepararnos. No podemos llegar a improvisar. Cuando tú sabes o que ya asumes la responsabilidad de estar en un espacio que pediste, tienes que prepararte para ello. Yo ahora que estoy en la secretaría, pues lo primero que pedí fue el reglamento. Claro. Tengo que saber a qué voy, ¿no? Desde antes, cuando me propusieron, pues tuve que ponerme a estudiar, porque lo que menos quiere uno es hacer el ridículo. Pues mire, ojalá y esa fuera la tónica de cada uno de los diputados y las diputadas. Nos hemos despertado con noticias terribles a través de redes sociales, en donde vemos desde una legisladora con pistola en la calle hasta otra que está festejando con una botella de champaña y dice una cantidad de cosas terribles, hasta tristemente algún diputado local de Veracruz que dice, bueno, vamos por la reelección. Entonces uno dice, y dicen, pues vamos a cambiar la Constitución como que tan tranquilamente, cuando sabemos que es una responsabilidad muy grande la que eso amerita, y amerita, por supuesto, estudios bastante amplios. En ese sentido, diputada, la fracción del Partido del Trabajo a la que usted pertenece vota de acuerdo con la línea que les impone Andrés Manuel López Obrador, o sí dice, a ver, mándame la iniciativa, la reviso y a partir de ahí decido de acuerdo con los intereses de mis representados. Nosotros revisamos muy bien todo. Tan es así que te voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses nos llevó Hacienda para votar una doble comisión en las Afores. Nosotros la estudiamos, la revisamos, incluso la agenda legislativa que nos planteamos desde un principio, los puntos con el que nos comprometimos con el Ejecutivo, y no estaban. Entonces la votamos en contra, porque sí lo hacemos en conciencia. Es que es importante. Si nosotros somos Partido del Trabajo y buscamos que nuestras acciones beneficien a los trabajadores, pues no podemos votar una ley que vaya en detrimento a ella. Es decir, nosotros hemos votado en conciencia. Ahora, con la reforma educativa, nosotros propusimos nuestra propia iniciativa y muchos de los puntos están tomados en cuenta en ella. Claro que tenemos que ir viendo cómo nos acomodamos todas y todos, ¿no? Pues finalmente esta ley es para todo el país, así que sí hemos tenido que ceder en algunas cosas,
pero nunca traicionando la confianza de la gente. Yo tengo una iniciativa en materia educativa para que los planes y programas de estudios sean con perspectiva de género, por ejemplo. Ya está ahí, se está tomando en cuenta. Y creo que algo que es muy importante en las comisiones, porque muchas veces, Nadia, no se habla de las comisiones y ese es el verdadero trabajo. Ahí es donde todas nos vemos en qué estamos trabajando, si aportamos, si proponemos, qué discutimos. Mira, a mí me tocó, y perdón que me salte de una en otra, pero así es el trabajo, ¿no? De repente estamos en la comisión de igualdad y luego nos vamos a la de la niñez, porque de verdad así es el trabajo. Nos metemos en otras comisiones cuando tenemos iniciativas y entonces pues tenemos que ir a defender nuestras iniciativas. Pero tú decías algo, ¿hay una diferencia? Sí hay una diferencia. Mira, en la comisión de niñez me tocó predictaminar la iniciativa de la diputada Marcela Peinbert, que ella proponía un registro de deudores alimentarios morosos. Y entonces a mí me tocó predictaminarla. ¿Qué notamos en el estudio de la iniciativa? Que los tachaba a todos por igual. Y sé que quienes me escucharán dirán, así son todos, pero no, sí hay deudores alimentarios cumplidos, que cumplen mes con mes, cuando no les queda de otra, que les cayó la demanda y que ya se los descuentan de su sueldo, están cumpliendo, haya sido como haya sido, están cumpliendo. Pero hay quienes evaden por completo y entonces yo le hacía la observación a la diputada, en esta diputada no los puedes catalogar a todos igual. Entonces, que sí existe el registro, pero que sea de deudores alimentarios morosos. Porque así haces una identificación. No exhibes un poco a todos, ¿no? Y no exhibes a quienes sí están cumpliendo. Esa iniciativa la votamos en el pleno a favor. Cuando fui a felicitar a la diputada, dice, he peleado por esta iniciativa desde el Senado. 6 años en el Senado pidiendo este registro y mi sorpresa es que en esta legislatura, donde la oposición es mayoría, ahora son la nueva mayoría, se haya votado a favor. Una diputada panista. Fíjese que en el asunto, diputada, de los temas de género, entendemos que tristemente todavía hay resistencias monumentales y tiene mucho que ver con lo que le comentaba yo acerca de la preparación también, así como nosotros estamos exigiendo preparación a nuestros representantes, también nosotros como mujeres, como ciudadanía en general, tenemos que prepararnos, que leer y que saber, porque los derechos que en estos momentos tenemos las mujeres han durado siglos para conseguirse. Ha sido muy complicado y la iniciativa relativa a que la educación tenga una perspectiva de género, pues yo creo que en Oaxaca, donde todavía hay niñas que se venden, ojo, y es importante, pues puede marcar mucho la diferencia. Entonces, usted sostiene que sí hay una diferencia entre las anteriores legislaturas y esta. Me dice, no, el PT no sigue la línea que manda Andrés Manuel López Obrador. Antes revisamos y nos hemos opuesto, de hecho, algunas iniciativas que nosotros consideramos no van con nuestra ideología. ¿De qué se siente más orgullosa, diputada, de lo que usted ha hecho? Entendemos también que hace poco, el 21 de agosto, presentó su primer informe. Cuéntenos. Presenté mi informe y la verdad es que me sentí muy contenta de hacerlo. Es la primera vez que rindo cuentas en este sentido o bueno, por mi espacio, ¿verdad? Porque siempre he sido muy cumplida. Y la verdad es que me sentí muy bien informando a la ciudadanía lo que hemos hecho. Momentos antes, pues ya algunos espacios me habían nombrado como la más productiva de la bancada oaxaqueña y eso por supuesto me ha dado mucho estímulo para seguir trabajando para bien de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. ¿De qué me siento muy orgullosa? Pues de haber presentado las iniciativas suficientes que me dan el título. Me siento orgullosa de haber posicionado a favor de las iniciativas, la más productiva, de haber posicionado en las iniciativas de nuestro presidente, porque déjame decirte
que también hemos sido una bancada que ha votado a favor todas las iniciativas que nos ha enviado el presidente. Porque yo te decía en un principio, a eso nos comprometimos. Por eso te decía, cuando vimos lo de las Afores, pues no era una de las prioridades. ¿Y quién mandó esa iniciativa? ¿Hacienda? Hacienda. Ah, ok. Hacienda la mandó, pero hemos votado a favor del desafuero, que aunque se fue y regresó y bueno, no se ha aprobado finalmente, pero nosotros hemos estado echados para adelante en ello. Votamos a favor la reforma educativa porque sabíamos que era un paso importante para hacer los cambios en este país, en esa materia, y que hoy seguimos trabajando en las leyes secundarias. Y déjame decirte que de verdad ha sido muy estimulante participar en el Parlamento Abierto, por ejemplo, donde damos apertura a todas las voces que quieren involucrarse en el trabajo legislativo. Que ha sido también muy importante, pues trabajar en paralelo, Nadia, sí el tema legislativo allá en la Cámara, pero que no hemos descuidado el tema de tierra, que hemos seguido trabajando con los talleres para mujeres. Yo recuerdo algo que me decía mi papá, porque he tenido la gran oportunidad de estudiar y creo que eso lo valoro mucho. Tengo 2 maestrías y mi papá cuando me veía estudiando me decía, oye, mija, está muy bien la teoría, pero también hay que ver la práctica. Y entonces le digo, lo estoy haciendo a la par, ¿no? Eso es lo que necesitamos, que lo que trabajamos allá en la Cámara se vea reflejado en tierra. Y tú no sabes qué satisfacción tan grande es ver a una mamá, por ejemplo, que me pide, oye, el papá de mi hija no me ha dado la pensión, oye, ahora entran en un registro. Eso es lo muy significativo, que necesitamos que la gente se entere, porque tú tienes razón, todos necesitamos involucrarnos, porque de nada vale lo que hacemos allá si la gente no se entera. Claro. Y por eso es importante este tipo de espacios, para que sepan quiénes trabajamos, cómo lo hacemos, dónde nos encuentran y que nos den seguimiento. Sí, yo básico. Lo he dicho, si ustedes creen que nos hace falta algo, propónganos, porque finalmente somos su voz en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y hay una gran diferencia cuando somos paridad en una Cámara, porque se refleja el trabajo para las mujeres y para la sociedad en conjunto. Y fíjese que, bueno, es importante también hacer el comentario que eso yo sí lo veo como una diferencia. Anteriormente, usted lo sabe, los diputados federales, los senadores, básicamente andaban los hombres, que la mayoría eran hombres, con sus trajecísimos y sus camionetonas y llegaban a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y ya no se les volvía a ver jamás por tierra. Y si se les volvía a ver, exigían trato de reyes, abran cancha porque aquí está llegando el diputado, aquí está llegando el senador. Y el caso de las mujeres, tristemente, pues sencillamente no hacían nada, eventualmente ni se les veía, y es también algo que se tiene que decir. Lo que yo sí percibo en los actuales diputados, sí de Morena, sí del PT, y quizás también por esta misma exigencia del tiempo, pues también lo están haciendo los otros diputados, es que están regresando a los pueblos, a las comunidades, a sus estados, y sin embargo, también de alguna manera no están haciendo las típicas gestiones de obras que eran muy comunes en otros sexenios, el asunto de los moches y todo eso. Ya es otro tema también, pero pues aprovecho y le pregunto, ¿cómo quedaron los moches en esta actual legislatura? Quedaron en el olvido, porque ya no hay. ¿Dónde los denunciamos si sabemos de algo? En la función pública. Ahora hay afortunadamente estas páginas de internet donde incluso se abrió un programa de denuncia anónima. Eso es muy importante porque a veces pues sí te da miedo a las represalias, y creo que es importante que lo sepan, que hay portales específicos en función pública donde tú puedes hacer tu denuncia, y yo los exhorto a que las hagan, querida Nadia, porque justamente de eso se trata la 4T, que no haya impunidad y que se acabe la corrupción. Eso lo hemos avalado
en esta legislatura. Y por supuesto nosotros votamos a favor que este presupuesto fuese en austeridad y por supuesto que este famoso ramo 23 que era donde todos abusaban de las obras y tenían su techo financiero, nos contaban que hasta 30 millones les asignaban para poder ejercerlos, y esto era solamente una función de las diputadas y los diputados, porque como somos quienes trabajamos el presupuesto, pues ahí en el estira y afloje, pues siempre tenían, ¿verdad?, su margen para trabajarlo. ¿Y qué pasa? Tú vas a Tlaxiaco y ves una carretera absolutamente deplorable. Que se ha pagado no sé que cuántas se ha pagado veces. no sé cuántas veces. Mira, yo conozco exdiputadas y exdiputados que tienen hasta constructoras. Creo La mayoría, que ¿no? eso es lo que no podemos seguir tolerando. Por eso yo estoy al 100 con mi presidente. Mira, desde el 2006 fui subcoordinadora de promoción del voto en la campaña presidencial. En el 2012 estuve en temas administrativos, pero también me tocó la campaña. Y este 2018, bueno, la viví absolutamente con intensidad, de verdad creyendo que la cuarta transformación es lo que necesita este país. Y yo te decía que estamos al 1000% con nuestro presidente, porque creo que está haciendo las cosas bien. Quizá no se notan. Hace unos días mi hija quiso cambiar de color su cuarto, sacamos todo. Cuando íbamos sacando mueble por mueble, veíamos todo lo que estaba debajo. Imagínate tú el gobierno federal. Cada que sacan un papel se encuentran con cosas. Por eso aplaudo la decisión de acabar con la impunidad, de que hoy tengamos una Rosario Robles privada de su libertad. ¿Sabes cómo se fue a burlar de nosotros a la Cámara de Diputadas y Diputados? Aludiendo que la estábamos violentando por ser mujer. Aunque todavía les tocó, ¿no? Que todavía nos tocó la glosa del último informe de Peña Nieto. Y ella estuvo ahí. México siempre ha sentido que se le queda a deber, reitero, en estos asuntos de la corrupción. Y pues tristemente sigue siendo el caso de del actual gobierno de México. Hace un par de semanas, más bien a finales de agosto, hubo una acusación fuerte en la misma Cámara de Diputados relativa a Sergio Meyer, a quien, integrante de la Comisión de Cultura, una diputada de Morena, lo acusaba justamente de estar pidiendo moches para aprobar proyectos. Posteriormente, el mismo Sergio Mayer presentó una denuncia relativa a estas acusaciones, donde pedía, por supuesto, que se le probara. Sergio Mayer, si bien es un diputado federal, no es el único caso, también está presente el asunto de Manuel Bartlett. Relativo a ello, diputada, ¿qué nos puede decir? Fíjate que sería muy difícil, mi querida Nadia, no meto las manos al fuego por nadie, ¿verdad? Pero yo creo que es muy difícil poder hacerlo en esta nueva transformación del país. Aprobamos recientemente la ley de extinción del dominio. ¿Sabes qué te dice la ley de extinción de dominio? Que tú debes comprobar el origen de tus bienes. Y todo se ve toda la clase política ahí. Imagínate, bueno, ¿por qué crees que no ha salido Rosario Robles? A pesar de que se cubrió muy bien, porque no está ahí por tonta, ¿verdad? Está ahí porque cometió de verdad una infamia contra el pueblo de México. Pero de que esa inteligente y hábil lo es. Y que no era ella sola, ¿no? Y que no es ella sola. Es toda una red. Es una red, y justo hoy se está trabajando en eso. La ley de extinción de dominio te dice que tú no puedes tener bienes mayores a lo que ganas. Si yo gano 74,000 pesos, no me puedo comprar una casa, no me puedo comprar un coche, por lo menos de contado. ¿Verdad? Eso es todo lo que se revisa ahora. No te puedes comprar una casa blanca, no puedes tener constructoras, no puedes ni aún en el sexenio pasado, porque yo creo que nadie ganaba como para ello. Es retroactiva. Se puede investigar. Lo que sucede con esta ley
es que no tiene un periodo, ¿no? Como te dicen, pues esto se investiga hasta tal temporalidad, ahora ya no. Ahora se investiga con que haya una denuncia, se investiga atemporalmente, se investiga cuando tienes pruebas e indicios que así lo demuestran. Y pues tú ves a Santiago Nieto muy aplicado en el tema, y no es que sea una cacería de brujas, pero creo que cuando votamos por este cambio, votamos para que se acabaran esas malas prácticas. Y justicia es lo que necesitamos en este país. Creo que vamos bien, creo que pues sí se cubrieron muy bien quienes estuvieron Corruptos son, pero enriqueciéndose salvajemente en los sexenios pasados, porque mira, nosotros comentamos, ¿de qué te vale llevarte 4,000 millones de pesos, por ejemplo? ¿Te da la vida para disfrutarlos? ¿Te da la vida? Pero para eso no les estos importa, abusos? claro que sí, son unos abusivos, Son unos desgraciados. abusivos, claro. exactamente, para que los termines disfrutando generaciones tras generaciones. ¿Qué es lo que se estila, Y mientras aquí en Oaxaca no salimos de la marginación, creo que eso es lo que hay que cambiar. ¿Qué es lo que se necesita? Pues bueno, ya lo dijo Maribel Martínez Ruiz, diputada federal del Partido del Trabajo, secretaria también, orgullosamente oaxaqueña de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y a quien por supuesto le vamos a seguir exigiendo mucho. No se debe, yo creo que ni ella ni nadie debe meter las manos por nadie, pero sí me gustaría reiterarles, si nosotros como oaxaqueños, como mexicanos, pensamos que alguien se ha enriquecido ilícitamente, hay que hacer la exhibición, hay que poner la denuncia desde el ámbito municipal, estatal, federal. La semana pasada tuvimos aquí, y la verdad fue una extraordinaria entrevista, gracias también por los compartidos, al vicefiscal en materia de corrupción. Decía él, de presupuesto no tengo un peso, pero sí tenemos más de 3,000 casos para investigar la corrupción. Y él hablaba mucho del ámbito municipal. Tristemente a la fecha, diputada, es terrible lo que están haciendo algunos municipios. Pues no vamos más allá, Salina Cruz, que es de extracción morenista, también hay pues demasiadas denuncias locales si quiere, pero en nosotros está que eso trascienda o que no trascienda. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, mucho habla de no a la corrupción, pero pues tampoco es omnipresente. No puede estar en absolutamente todos lados, y es deber del pueblo de México, es deber de usted, señor, señora, que me escucha, pues hacer lo propio, porque flaco favor le estamos haciendo, diciendo que todos los que están con él están haciendo las cosas bien. Pues justamente creo, por eso tomaron esta decisión de que anónimamente presentes tus denuncias. Y además nuestro presidente lo ha dicho, yo solo respondo por Jesús. Y si ustedes saben que Jesús mi es su hijo. esposo, Jesús es su hijo, el menor, y por eso responde por él, porque aún es menor de edad, pero él ha comentado, ni mi esposa ni mis hijos. Si saben que ellos están haciendo cosas indebidas, que se haga la denuncia correspondiente. Si hablamos de que él lo hace con su familia, imagínate si avalaría un municipio que esté haciendo corrupción. Creo que hoy por eso es tan importante que las ciudadanas y ciudadanos nos involucremos en estos esquemas de participación permanente. Pero diputada, es importante preguntarle. Estamos muy acostumbrados a que el Partido Revolucionario Institucional, a que los panistas y aquí en general, pues todos los integrantes de otros partidos políticos, si hay un municipio, si hay un presidente municipal de la misma extracción del gobierno, pues sencillamente no se haga nada, se protejan entre ellos. Ustedes como Morena van a proteger a presidentes municipales o del Partido del Trabajo, van a proteger a presidentes municipales de Morena, del PT, del PES, a los que la ciudadanía denuncie por malos tratos, porque sería de verdad una cosa delicada, y no nada más a presidentes municipales, caray, a cualquier funcionario que sencillamente diga, pues es que yo estoy con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y por eso básicamente no pueden hacer nada.
Nosotros queremos que se acabe la corrupción y la impunidad. Y por supuesto, si alguien está cometiendo estos abusos, tiene que ser denunciado y tiene que ir ante la autoridad correspondiente. Fíjate, No los van a Nadia, proteger. de ninguna manera. De ninguna manera. Pues hay que decirlo fuerte porque de repente ellos se sienten con No. el halo protector de la presidencia, de sus diputados, de sus senadores y piensan que pueden hacer cualquier cosa. De ninguna manera. Si nosotros, que no tenemos techos financieros, estamos actuando con total probidad, solamente de acuerdo a nuestros sueldos, ¿por qué no lo deberán hacer los demás? Quienes tienen un presupuesto asignado, tienen muchísima más responsabilidad para hacerlo. Fíjate, nos recibimos al secretario de Hacienda el domingo pasado, domingo 8. Nos decía que el 60% del presupuesto va para estados y municipios y que solo el 40% lo trabaja el gobierno federal. Si este 60%, que además son 6 billones los que esperamos ejercer en el 2020, lo ejercen el Estado y los municipios, ¿tú crees que debemos vigilarlos o no debemos vigilarlos? Claro, y más en estados como Oaxaca, que sexenio tras Imagínate sexenio, tú. millones, decenas de miles de millones, tras decenas de miles de millones, seguimos en la pobreza. Y uno dice, o son muy ineptos, o son muy corruptos, o son las dos cosas, ineptos y corruptos nuestros gobernantes. Eso es lo que necesitamos acabar. Que cada peso que llegue a las arcas municipales se lleven a las colonias, a las calles, que haya agua, que haya pavimento, que haya drenaje. Y el pueblo es el único que va a decir si se está Es el haciendo o no. único. Es el único, porque además tú te das cuenta, Nadia, recorremos esta ciudad, nos damos cuenta si hay trabajo o no hay trabajo, si las calles están limpias o no lo están, si tenemos pavimento en las calles. Ahora con las lluvias, O sea, no ¿cómo van a les avalar, fue? No van a avalar No a avalaremos, ningún presidente a ninguno. municipal, sea el municipio más grande del estado, Del en que este sea. caso pues, estamos hablando por supuesto Y de a las Oaxaca y Juárez. autoridades que han sido emanadas del Partido del Trabajo, nosotros les hemos dicho que ejerzan los recursos de cara a la ciudadanía, que sea para resarcir los graves rezagos que tenemos, no para que ellos se hagan su casa, ¿verdad? Eso no es. Pero pues Para hay eso que- no es el presupuesto. Hay que reiterarle también a la gente, hay que seguir machacando. Si usted tiene alguna presunción de que su presidente municipal o algún regidor o algún funcionario, incluso de Morena, del Partido del Trabajo, del PRI, del PAN, de quien sea, del partido que sea, está cometiendo actos de corrupción, denuncie, no se quede callado. Acuérdese que las denuncias son anónimas. Pero tampoco podemos seguir sencillamente diciendo son unos corruptos, sí, pues no hacemos Si no lo propio. hacemos. Claro. Tenemos que denunciar, hoy están los esquemas ya establecidos para las denuncias, creo que vale mucho la pena. Yo escucho de repente programas como el tuyo donde te mandan mensajitos, ¿no? Y te dicen, oye, pues en mi calle nadie pasa por aquí para que vean cómo estamos, pues que eso lo suban a la plataforma. Hoy tenemos también además estos espacios para priorizar las obras, ¿no? Yo entiendo que así se debe hacer en cada municipio, pues ahí tenemos que dar seguimiento a las obras que se priorizaron, ver si se están haciendo, si son de conformidad con la gente, y si no, pues denunciémoslo. Pues bueno, es una extraordinaria noticia. Esperemos que la hagan fuerte, es decir, que de verdad se concrete, porque pues estamos bastante decepcionados, porque siempre nos dicen lo mismo y al final vemos que los presidentes municipales siguen saliendo súper ricos y su familia sigue viajando por todo el mundo. No, pues no. Y caray, nada más para terminar esta parte, presúmanos por favor los números que tuvo en la Cámara de Diputados, porque pues de acuerdo con la misma Cámara es usted la diputada más productiva. Fíjate que eso es muy importante que lo digas, mi querida Nadia, porque más allá de que yo lo puedo decir, pueden consultar la página del Congreso. Y ahí está la numeralia de todas las diputadas y todos los diputados. Así que podrán dar cuenta de que tengo 53 iniciativas entre iniciante y adherente,
que esto es también importante decirlo. Hay veces que alguna diputada presenta una iniciativa, diputado, y tú de repente te das cuenta que es algo que estabas trabajando o que estás en esa misma sintonía y te adhieres a la iniciativa, claro, con el consentimiento del iniciante. Y eso también se te contabilizan porque es un esfuerzo que compartes, claro, ¿verdad? Y que integras. Entonces es muy importante que sepan cómo es todo este movimiento legislativo, porque creo que todo cuenta, todo el trabajo que hacemos ahí cuenta, y cuenta para que sepan que estamos de su lado, que estamos trabajando, y que además algo muy importante es que me ha apasionado profundamente esta tarea. Cuando llegas a un espacio, pues es totalmente diferente a lo que tú pensabas. Sí, porque te dicen diputada, pero no es solo el decirte diputada que lo seas. Tienes que ganártelo. Tienes que cumplir con asistencia, en principio, darte cuenta del movimiento de la Cámara, correr de un lado a otro para ir a las comisiones, dar cuenta de las iniciativas que te llegan a cada comisión y hacerlas tuyas. Ese trabajo, Nadia, de verdad que me ha alimentado, fortalecido e involucrado de manera impresionante. Y hoy doy gracias a toda la gente que hizo posible, que votaron por el PT, porque yo soy diputada por el PT, y ante este avasallamiento de Morena, los votos del PT de verdad importaron, porque hoy estamos ahí, y mi trabajo ahora de verdad debe ser en reciprocidad a la confianza de ella, de esa gente. Diputada, ¿hay algún lugar, sí, claro, la Cámara, la página de la Cámara de Diputados, pero no sé, alguna página que tenga usted donde nosotros podemos consultar qué es lo que está haciendo Maribel Martínez Ruiz, cuáles han sido las iniciativas, eventualmente cuál es el trabajo que llevan, y también, por supuesto, donde alguna mujer, algún hombre, quien sea, pueda mandarle algún mensaje o algo para colaborar o para decirle, oiga, diputada, yo confío en lo que usted está diciendo y pues tengo este asunto, esta propuesta. ¿Hay algún lugar? Sí, por supuesto, me encuentran como Maribel Martínez Ruiz en Facebook, como @Maribel M. Ruiz en Twitter, en Instagram. Por supuesto, contesto yo, me tardo, sí me tardo porque debo agradecer que sí me mandan muchos mensajes, los contesto todos aunque me tarde, y damos seguimiento. Hay cosas que podemos conseguir más fácilmente, hay otras que sí nos tardamos y hay otras que se nos complican muchísimo. Pero también sí buscamos, lo dice. Se los comentamos. Ha sido complicado esta nueva etapa que vivimos, porque antes, pues la verdad es que sí se podía ayudar a la gente un poquito más, porque pues, se ganaba bien, tenían además ese techo financiero que ayudabas a los presidentes y a su vez ellos ayudaban a otra gente, pero ahora no. Ahora ni techos financieros, ni grandes sueldos, ni pleitesías tampoco tenemos como se tenían antes. Y entonces es un poco complicado poder atender todas las solicitudes, pero tratamos de hacerlo. Y bueno, pues si nos quieren ayudar, si creen que hay algo que no hemos trabajado allá en la Cámara, también nos lo pueden decir para que nosotros lo convirtamos en un producto legislativo y se pueda presentar como iniciativa, como punto de acuerdo. Hemos hecho exhortos también allá en la máxima tribuna, particularmente por el tema de violencia, de feminicidios en el Estado. Y esas voces se tienen que escuchar allá. He hecho algún punto de acuerdo por algunos perjuicios que se han hecho en algunos predios allá por Guichicobi, por ejemplo, que se han contaminado por, ya sabes, las tomas clandestinas. Y bueno, todos esos llamados los podemos hacer desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero qué bueno que lo esté usted prestando atención, diputada, a los temas locales, el caso del Istmo de Tehuantepec, Huichicobi, y que tampoco se cierren los ojos ante lo que todavía existe, ante lo que se quiere que se termine, o por lo menos queremos creer en ese discurso
que el presidente de la República, el gobierno de México, quieren que se terminen estas tomas clandestinas y el huachicoleo. Sin embargo, ahí están, los pobladores tienen problemas con eso y se les está prestando atención. Quiero que me cuente también muy rápidamente, porque fue muy intenso, cómo es que Maribel Martínez Ruiz, oaxaqueña, logra la secretaría o logra ser secretaria en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues se decidió en mi grupo, como grupo teníamos un espacio ahí en la presidencia, en la mesa directiva, y entonces pues en el grupo se armó ahí la estrategia para ver quién podía representarnos. Y bueno, pues fui seleccionada. Creo que tiene algo que ver que soy la más productiva. Me decía una amiga de Sonora, oye, yo iba por el primer lugar, mi asistente me decía, usted va a ganar porque es la que más ha trabajado. Dice, y entonces comienzo a revisar números y no, dice, eres tú. Entonces la verdad es que me dio muchísimo gusto que mis propias compañeras los reconozcan, y creo que pues eso nos ayuda también a tener a Oaxaca más visible, que de por sí somos muy consentidos de nuestro presidente, pero ese espacio es para servicio de la gente, para no solamente para el servicio de mi grupo, sino para que podamos hacer las cosas y hacerlas bien. Yo voy con esa intención a la Cámara. Cuando presenté mi primer informe de actividades legislativas, yo me comprometí a que si el primer año había sido la más productiva, redoblaría esfuerzos para el segundo año. Y mira, llego a la secretaría, entonces creo que voy por buen camino. Tenemos mucho trabajo, porque ahí pues llegan todas las iniciativas, puntos de acuerdo, y es un trabajo muy administrativo, pero también que nos dedica mucho tiempo, y además lo hacemos en la generalidad para que todas las voces sean escuchadas. Así que pues eso de verdad me tiene muy complacida, muy agradecida, y también con el compromiso de hacerlo extraordinariamente bien para seguir poniendo el nombre de Oaxaca en alto. Y por supuesto que vamos a estar muy pendientes y vamos a estar muy exigentes, que es también lo que nosotros tenemos que hacer. Por último, vamos a hablar del presupuesto de egresos de la Federación 2020, y eso pues reviste de demasiados retos, además de el hecho de que pues ella, que Maribel Martínez es parte integrante de la Comisión de Igualdad, pues no podemos dejar de lado diversas situaciones delicadas, diversas críticas que se le han hecho al gobierno de la República, derivado de tanto de programas sociales como de esta falta de medicamentos, que si bien no es exclusiva de este sexenio, por lo menos sí se ha visto recrudecida. Y esto, por supuesto, que tiene implicaciones también con el presupuesto del año que viene, porque ahí es donde se revisa cuánto va para todos lados, y nos gustaría muchísimo que la diputada Maribel Martínez del Partido del Trabajo nos dijera si eventualmente ustedes como diputados llaman a rendir cuentas a los secretarios del ramo, porque la salud es algo muy delicado, es algo que de verdad nos pega mucho a todos los mexicanos. En Oaxaca también hay situaciones graves, por ejemplo, nos dicen que no hay vacunas, que las vacunas llegan hasta diciembre, el caso del dengue es terrible en la entidad, y un poco de todo ello quisiera que me comentara, integrándolo también, por supuesto, con el presupuesto que tienen, me parece, hasta noviembre para aprobar. Así es, ya lo recibimos, te comentaba hace un rato. El pasado domingo 8 recibimos al secretario de Hacienda y nos entregó el paquete económico, ley de ingresos, ley de egresos, la miscelánea fiscal. Vienen algunos cambios, tenemos mucho trabajo. Particularmente se va a presupuesto y Hacienda, pero también las comisiones tenemos trabajo porque revisamos los anexos, que se vea la transversalidad de los recursos y cómo se incorporan a cada uno. Y por supuesto, pues cada comisión vela por su trabajo, ¿verdad? Claro. La de agricultura por cada uno de los programas. Hay 3 prioridades en el presupuesto que nos comentaba el secretario de Hacienda. El primero es para el tema energético, se le va a invertir a Pemex para retomar nuevamente nuestra industria energética.
en el sentido de reducir los impuestos que se le cobraban a la petroquímica y adicionalmente se le fondearán con 40,000 millones de pesos. La reducción en los impuestos contabilizarán también 40,000 millones, es decir, tendrá un poquito más de 80,000 millones para reactivar el sector energético. Se le va a inyectar recurso también a los programas sociales. ¿Han considerado si es suficiente nada más en el tema de Pemex? Creo que es una primera etapa, porque tú sabes que lo dejaron mega endeudada. Y ahí sigue Carlos Romero Y ahí, de Champs, y ahí otra sigue, parte. por ejemplo. Entonces, pues quienes le conozcan, que pongan las denuncias, porque tú sabes que también debe haber una denuncia, si no, Que por cierto estaba pues es muy complicado. Estaba comiendo con, ¿cómo se llama este hombre al que detuvieron de la Caja Libertad? Bueno, estaba comiendo con él el día que lo detuvieron, pero pues nada más Fíjate. el abogado que le llevaba, ¿quién? No, el abogado que le llevaba todos los casos a Peña Nieto, a Carlos Salinas, etcétera. Ahorita nos acordamos del nombre del abogado, ¿verdad? Ha de ser muy pero ese día estaba comiendo con También Carlos con Romero el de Champs y entonces decían, pues es que se llevaron a los dos. No, Carlos Romero se fue, pero al que se llevaron pues fue a este abogado, ¿no? Entonces, ¿considera usted que es un primer paso? Es un primer paso para su rehabilitación, creo que va a ser un avance importante, no suficiente, veremos cuánto del presupuesto del 21 también se ocupará, pero creo que es importante que se le inyecten recursos para retomar nuevamente nuestro poderío en el tema energético. Juan Collado, efectivamente. Por supuesto. Ajá, se le va a inyectar también a bienestar, son los 3 ejes fundamentales del presupuesto 2020, porque tú sabes que de 5 millones que, por ejemplo, tenían en el sexenio pasado para adultas y adultos mayores, ahora se ha incrementado a 8 millones y creo que se va a incrementar más. En este año se destinaron 100,000 millones a las pensiones de los adultos y adultas mayores, será similar para el 20 y las becas Benito Juárez, las becas Bienestar estarán también incluidas. ¿Van a considerar algo relativo a las becas, a los altos promedios? Por ejemplo, estas también becas de CONACYT, de investigadores, sufrieron algunos recortes fuertes. Es decir, hay algunas opciones para todos aquellos que se están quejando que tenían apoyo del gobierno federal y que ahora no lo tienen, cuya situación es diferente. Claro, se entiende. Una cosa es alguien que no tiene opción de seguir estudiando o de estudiar siquiera, o que tiene que dejar la escuela porque no tiene ni para comer, y otra de esos estudiantes de excelencia, pero que también necesitan pues el apoyo del gobierno federal. ¿Han considerado algo? ¿Se han reunido con ellos? ¿Los han buscado? Pues mira, lo que es muy importante es saber que estas becas van destinadas para erradicar la deserción escolar. Ese es el estímulo que se está dando. Creo que hay un esquema para el aprovechamiento, pero particularmente es para evitar la deserción escolar. En el tema de la excelencia, pues no lo tengo claro todavía, pero ofrezco investigarlo, porque esas también se dejan en las escuelas. Entonces creo que ahí es cuando se les da el estímulo a quienes tienen estos aprovechamientos importantes escolarmente hablando. Pero sin ninguna duda creo que sí necesitan un estímulo adicional, así que pues bueno, vamos a ver cómo se incorporan. Vamos a estar con las becas para personas con discapacidad. Todo lo que tiene que ver con bienestar, ahí va a ser prioridad. Y el tercer eje prioritario es el tema de la seguridad pública. Se le va a inyectar también una fuerte cantidad de recursos a la Guardia Nacional. Tú sabes que tenemos alrededor de 50,000 elementos en este momento que de ninguna manera son suficientes, y la meta es llegar a 150,000, así que es importante esta inyección de recursos para que se retome la seguridad que tanta falta nos ha hecho en este país. Oaxaca, que éramos un estado tan tranquilo, hoy de verdad te da miedo salir a la calle. Yo ya puse protecciones en mi ventana. A mí me tocó un tipo que se trepó a mi ventana
y me tocó verlo. Ay, qué horror. Y entonces le dije, ¿qué está haciendo usted ahí? Ujú. Y bueno, afortunadamente alguien lo vio y se fue, ya no lo alcanzaron, pero al día siguiente tuve que poner rejas. O sea, vivir en esta inseguridad, de verdad creo que Y es era algo que no se vivía en apremiante y Oaxaca, era algo ¿eh? que no se vivía. A mí me toca, cuando voy de gira me dicen, oiga, váyase temprano, porque las cosas están complicadas. Entonces creo que inyectarle recursos a la seguridad es también un paso muy importante en este paquete económico para que pues salgamos seguros a la calle, ¿no? Fíjese que relativo a eso también, a su servidora le invitaron a una gira por Tuxtepec, por algunos municipios de la cuenca, y lo que me dijeron fue eso. Justo ahí. Yo decidí no ir, mejor, porque me dijeron, checa por dónde te vas, a qué hora te vas, no te vayas por estas carreteras. Y yo dije, Dios mío, o sea, ¿a qué punto hemos llegado en Oaxaca? Y valles centrales también, ni se diga. Relativo a ello, en materia de presupuesto, ya tenemos a la Guardia Nacional, algo también, infinidad de señalamientos relativo a que se están dobleteando los números, de que no hay suficientes elementos, de que falta capacitación, todo eso, y yo sí estoy segura que eso también tiene que pasar por fuerza, por el legislativo, Así porque es. de alguna manera se tiene que revisar cómo lo van a trabajar, diputada. Mira, para el tema, por ejemplo, de género, nosotros desde hace poco más de un mes comenzamos las mesas de trabajo llamando a los funcionarios del tema, a las funcionarias, para ver cómo podríamos trabajar en el presupuesto del 2020. Yo creo que otras comisiones hicieron lo mismo. Nosotros ya incluso presentamos las iniciativas correspondientes. ¿Qué nos falta? Las comparecencias por el tema del primer informe de nuestro presidente. Ya tenemos un calendario. Estarán ¿Van a ser exigentes compareciendo. o se van a ir light? No, vamos a hacer lo que se necesite, ¿no? Resolver las dudas que tenemos. Eso sucedió en las mesas de igualdad, por ejemplo, y quedamos contentas con el trabajo que se hizo. Lo mismo haremos con estas comparecencias, porque también de ahí parte si defendemos o preguntamos más para el tema del presupuesto, ¿no? En función de la evaluación que se haga con cada una de las funcionarias y funcionarios. Relativo a la seguridad en Oaxaca, seguramente a ustedes les han llegado, al ser diputados federales del Partido del Trabajo, diversas denuncias de diversos municipios. ¿Cuál sería un poco la recomendación, tanto a los municipios como a las autoridades en general, pues para reforzarse en este clima también de austeridad que todavía estamos viviendo, y que quizás en el 2008 ya habrá un poco más de presupuesto, pero lo que vemos es que no hay respuesta de las autoridades estatales en materia de absolutamente nada. No hay, más bien hubo cambio de secretario de Seguridad Pública estatal, tenemos un nuevo secretario, pero desafortunadamente ese cambio no incidió en pues que nos sintiéramos más seguros. Entiendo que no es una responsabilidad de ustedes, ni un ramo de ustedes, pero un poco cuál sería la recomendación viéndolo desde el legislativo. Creo diputada. que sí debemos involucrarnos y trabajar de manera conjunta. Aunque no es nuestra responsabilidad, pues somos ciudadanas y ciudadanos también que transitamos este país. Me ha tocado, igual que tú, dejar de ir a algunos lugares por esta inseguridad que de verdad es tan lacerante que no podemos ni siquiera dejar salir a nuestras niñas, andar en bicicleta. Eso de verdad es muy, muy lamentable. Sí necesitamos trabajar de manera conjunta. No nos toca exigir, a nosotros nos toca dar, ¿verdad? Eso es lo que nos toca allá en el legislativo, ver que el presupuesto se dé de manera equitativa para los sectores, que se garanticen los programas prioritarios, pero sí nos toca pues
decirle al Ejecutivo, oye, ¿cómo le hacemos cuando la gente nos está pidiendo esto? Porque finalmente somos representantes de la gente. Y sabes que el presidente nos lo dijo en su última gira, cuando vino a ver los hospitales rurales del IMSS, dijo, váyanse a ver a la gente, vean qué les hace falta, qué les dicen, para que nosotros también lo hagamos. Creo que eso nos hace falta. Con cotidianidad recorremos este estado con las previsiones que son necesarias, pero a mí sí me han dicho, oiga, a mí no me ha llegado mi programa, oiga, esta persona tiene discapacidad y no lo tiene. Recogemos todo ese tema de sentir, los medicamentos, porque ustedes el los tema buscan de los mucho medicamentos. por salud. En general... Ni me digas, en mi Messenger está lleno de temas de salud. Sí, sí, sí. En ese sentido, diputada, y ya para terminar, yo entiendo que ustedes han hecho algunos exhortos, pero ¿habrá alguna revisión más profunda, eventualmente algún tipo de fincamiento de responsabilidades? No sé qué proceda para las situaciones tan delicadas que están sucediendo. Yo lo sé y estoy segura que usted también le ha llegado, le han llegado estos informes de gente a la que ya no le dan los medicamentos que les daban antes, a los que sencillamente les dicen, es que no hay medicamentos. Es que hace poco entrevisté a algunas personas de salud y me dicen, pues vacunas no hay, estamos como al 40%. ¿Y qué pasa si van niños y requieren? Pues al otro año, ¿no? Entonces, sí, son situaciones delicadas y sí me gustaría saber si ustedes están por lo menos haciendo la revisión y el seguimiento de lo que está pasando. Nosotros estamos dando seguimiento, claro, mis compañeras y compañeros que están en la Comisión de Salud así lo han manifestado. Pero algo importante dijo el presidente en su visita. Nos comentó que se le inyectarían 40,000 millones al tema de salud y creo que se va a ir generando esta sinergia. También hay algo que ha sucedido en el tema de salud, mi querida Nadia, y es que la corrupción llegó a todos los niveles. No solamente los proveedores de medicinas, sino en los mismos hospitales se había generado un tema de corrupción. Creo que hay que poner de todos, porque no podemos seguir en estas condiciones ni fastidiando finalmente la vida de la gente. Yo he tenido este tipo de demandas, creo que siempre, desde que me involucré en los temas de salud. Tú lo sabes, a raíz del tema de mi hija me volví muy sensible en el tema y en acciones que hemos hecho ahí con el Hospital de la Niñez, hemos tenido recurrentemente estas peticiones de medicamentos. Creo que ha sido uno de los sectores más lastimados de todos los tiempos y hoy yo sí creo que van a hacer algo importante. Me encontré a la subsecretaria de Salud, a Asa Cristina, y platicamos brevemente de todo lo que están buscando hacer y creo que por fin tendremos la salud que necesitamos en este país. Pues mire que es una situación urgente y de verdad es lacerante para muchos de los que, insisto, no tenemos, tenemos la película por partes, o sea, al margen de todo, a nosotros lo que nos llega es lo que están exigiendo los pacientes. Por supuesto que la corrupción en la materia es inmensa, porque también estamos hablando de cientos de miles de millones. Por ejemplo, un medicamento contra el cáncer puede costar arriba de los 100,000 pesos. Y uno dice, ¿cómo es posible que las farmacéuticas vendan a esa cantidad de esos medicamentos? Pero pues así es en México y así es en todo el mundo. Y los gobiernos pues tienen que hacer desgraciadamente lo propio. Y sí, del gobierno esperamos básicamente, resuélvenos. Yo no sé cómo le vayan a hacer, también al mismo tiempo resuelve toda la corrupción que había, pero necesitamos eso. Y no es una cosa menor. Algo que desea agregar, diputada, para cerrar. Pues solamente, bueno, se van a hacer compras consolidadas, así que eso evitará esta corrupción. Y esfuerzos importantes que yo veo que están haciendo el Ejecutivo. Creo que hay algunos que necesitan seguirle el paso a nuestro presidente, pero bueno, pues en la medida en la que todas y todos colaboremos, esto va a ser más fácil. Yo reiterarme a sus órdenes, soy Maribel Martínez Ruiz, les repito mis redes sociales,
Maribel Martínez Ruiz en Facebook, @Maribel M. Ruiz en Twitter, en Instagram. Estoy a sus órdenes para lo que les pueda servir y por supuesto también para que me den seguimiento, para que vean nuestro trabajo y si hay algo que pueda compartir conmigo, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Pues muchísimas gracias. Tómele la palabra a Maribel Martínez Ruiz en todos los sentidos, tanto para seguirla, por supuesto, para estar pendiente de su trabajo, como también para denunciar a aquellos presidentes municipales que no están haciendo bien las cosas o a cualquier funcionario de cualquier partido político. Hay que señalar la corrupción, hay que señalar la ineptitud y la incompetencia, pero también hay que hacer lo propio exhibiendo y denunciando. Y exigiendo es la mejor manera que tienen ustedes, si son seguidores de Andrés Manuel López Obrador, de permitir que este gobierno vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sigan compartiendo.